Hola, ¿cómo estás? Gracias por darle play, bienvenido. Vamos a hablar de Trump. Como sabes, el día de hoy, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum nos hizo mención a todo el pueblo de México, así en cadena nacional, de que tuvo otra llamada con Donald Trump en relación a toda esta cuestión del fentanilo y las cuestiones sociales y demás. Por lo tanto, pues se me hizo súper oportuno retomar el tema, porque como sabes, está una campaña gruesísima aludiendo a que tenemos que tenerle mucho miedo a Trump. Que Trump esto, que Trump el otro, que los aranceles, pero de verdad, vamos a conocer a Trump, ¿va? Para que cuando pase una noticia de estas, pues no nos agarren en curva. ¿Quién es Trump y por qué nos quieren meter tanto pinche miedo a Trump? Bueno, Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos, ya todos lo conocemos, no es la primera vez que es presidente, y por eso mismo podemos opinar con evidencias de que efectivamente todo esto es una campaña de los medios. O sea, nos referimos con todo esto a que supuestamente Trump va a invadir países, supuestamente Trump va a poner aranceles a países, en este caso supuestamente a México, aunque cuando vamos al internet y ponemos noticias en inglés de Estados Unidos, es noticia Ucrania, es noticia China, es noticia otras cosas, pero para Estados Unidos eso de que va a invadir en México o de México no es tema ahorita. Y si es tema en México, porque es tema de los medios de México. Entonces, ahorita a lo mejor posiblemente porque quisieran desviar la atención de otras cosas, están sacando esto, pero en realidad van a traerlo los 4 años de Trump. Totales, o sea, desde van ahorita. a traer que se está peleando, que no sé qué, que no sé qué. Y así como ya en los 6 años de Andrés Manuel, que coincidió 4 años con Trump, era lo mismo. Se hablaba de que Trump iba a hacer esto, Trump iba a hacer lo otro, y cuando preguntaban a Trump de Andrés Manuel, decían que era su mejor amigo, y cuando le preguntaban a Andrés Manuel, decían su mejor amigo Trump, y eso que Trump llegó a aclarar que a pesar de ser socialista le caía muy bien, y el otro dijo que a pesar de ser racista, lo que quiera, también le caía muy bien, ¿no? Porque es una cuestión de política, se consideran buenos políticos porque entre ellos pueden dialogar, y creo que es lo que más o menos va a pasar. Ahora, ¿quién es Trump? Trump es una persona que escribió hace muchos años un libro sobre él mismo y el arte de negociar, pero no como un arte, sino como una especie de lucha tipo guerrero. ¿Cómo conquistar una? Sí, cómo conquistar una negociación, por así decirlo. Y su lema de Trump es win to win, o sea, que significa ganar por ganar. O sea, él solo negocia para ganar. Y parte de sus tácticas, de quien ha leído su libro, es que primero te tiene que dar el golpe fuerte, como si fuera una pelea, que el que pega primero pega 2 veces. Esa es su filosofía para negociar. Entonces, aunque los medios están transversando, en realidad Trump sí empieza diciéndote todo lo que te puede hacer. Pero no porque te lo vaya a hacer, sino porque así es como empieza una negociación. Para que tú, según su propio libro de él, te sientas débil psicológicamente y de principio digas, sí, te cedo porque no me vayas a golpear. No sé si me explico. Entonces, es como la técnica de Trump. Pero lo que va a dejar Trump al final, como históricamente lo vimos, por ejemplo, la crisis con Corea del Norte, al final resultaron que también son buenos amigos. Así es, y resultó verdad. que tanto el coreano allá quedó muy bien parado con su gente, y Trump también quedó muy bien parado con su gente. Hubo una crisis al principio del anterior mandato de Trump, en donde se aventaron unos misiles en Siria. Oh my God, está y al cañón. final todo quedó en que todos eran amigos. Rusia ya se acabó la guerra en Siria. De hecho, fue como una especie como de, tú dirías, bombardearon Siria. Sí, está Porque cañón. Estados Unidos se enojó mucho, y en realidad lo que se supo después es que desusaron unas 4 aeronaves viejas, y que todo estaba planeado entre Rusia y Trump, que es lo que acusaron. O sea, Entonces, que todo fue como para que el electorado esté tranquilo. Claro, y de una u otra manera fue gracias a un bombardeo que se acabó la guerra. Y un bombardeo de Trump, una persona fuerte, digámoslo así, aunque todo estaba preconcertado. Y entonces podemos decir, para cerrar, que en este caso es lo mismo. Lo más fuerte para México serían unos aranceles que ya ha pasado en el pasado. Bloquearon el aguacate mexicano hace muchos años, el camarón, la fresa, muchas cosas. Oh my God, el camarón y la fresa.
enfermedades en los embarques mexicanos, han inventado muchas cosas y al final de cuentas eso sí le pega muy duro a México porque es lo que exporta. Y por eso Trump sabe que eso es lo más fuerte para México y por eso la amenaza, pero es una simple amenaza para que inclusive tu contrincante salga bien en la negociación, porque Trump ha aprendido política más allá de negociar. O sea que Trump está haciendo un poquito de escándalo, o sea, como vamos a decirlo así, tenemos que entender que los norteamericanos no piensan como nosotros. Trump es de un partido de blancos que tiene obviamente apoyo latino. No hagamos menos el apoyo latino ni el apoyo negro que tiene Trump. Por eso aclaramos esto, para que no andemos con estas, no alimentemos noticias que nos alarmen. Mejor vamos a ver la mañanera, vamos a escuchar qué dice Claudia y vamos a googlear cómo fue el sexenio pasado, nuestra experiencia con Trump y con AMLO. Cuídate mucho, muchísimas gracias. Les queremos dar un besote a todos porque ya tenemos un reconocimiento de YouTube por 2 millones de vistas. Muchísimas gracias a todos desde la Ciudad de México. Ya somos 3,810 suscriptores y estamos súper pinches felices. Cuídense, un besote, tápense bien para que no anden como yo. Bye.